Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí les habla su compañero Buster Blader 96 y en esta ocasión hablaremos sobre otro manga que contiene género ecchi, y es ese ecchi que tanto nos gusta a los fans del género, exactamente como estás pensando. Es el ecchi dentro de una obra que lleva sentido y la historia de la obra no se pierde en las escenas eróticas. Aprovecho la introducción para hablar del ecchi, ya que muchos al escuchar la palabra piensan que será una obra donde solo se muestran desnudos y que se basa en mostrar dibujos eróticos, y no, para eso existe el hentai. En esta ocasión hablaremos sobre Gakuen Mokushiroku, famosamente conocido como High School of the Dead, que en español sería Preparatoria de la Muerte. Aquí agrego que High School se puede traducir como secundaria dependiendo del país. Además, los kanjis originales de la obra se traducen como Preparatoria Apocalipsis, el cual sería el nombre original. Seguramente muchos conocerán la obra ya sea por el manga, por el anime o por la famosa escena que sale en algunos top. Sí, esa escena de la bala pasando entre los senos de uno de los personajes femeninos. Como hago con cada obra con género ecchi que he estado analizando, nos enfocaremos en la obra original que es el manga. Dicho manga cuenta con 30 capítulos y 7 volúmenes recopilatorios junto a una adaptación al anime que cuenta con 12 capítulos más un OVA. El manga comenzó a publicarse en septiembre del 2006 a través de la Monthly Dragon Age de la editorial Fujimi Shogo. La revista es la fusión de la Dragon Comic y la Dragon Junior. El anime comenzó a emitirse el 5 de julio de 2010 y por último el autor del manga es Daisuke Sato y el ilustrador es Shoji Sato. Así es muchachos, son hermanos y para los fans de la obra tranquilos, ya hablaré del triste tema. Una de las sinopsis del manga dice: el mundo ha sido diezmado por una pandemia desconocida que transforma a las personas en zombies necrófagos a través de las mordidas. La historia sigue a Takashi Komuro, un estudiante del Instituto Fujimi que sobrevivió al brote inicial junto a algunos estudiantes de su escuela, con quienes luego entabla amistad y juntos intentarán mantenerse con vida, primero mientras escapan del colegio y posteriormente al viajar por la ciudad en busca de armas y una ruta que los reúna con sus familias y posteriormente los lleve a un lugar seguro. Este viaje no será fácil, ya que los muchachos deberán madurar aprendiendo a combatir y trabajar como equipo, lidiando con la muerte y protegiéndose no solo de los muertos vivientes, sino también de muchas de las personas sobrevivientes que bajo la presión de esta catástrofe comenzarán a mostrar lo peor de su naturaleza. Sí, finalmente una sinopsis que describe a la perfección la obra. Sinceramente, a gusto personal, es la sinopsis perfecta para el que no conoce la obra. Esta sinopsis nos permite saltarnos directamente al análisis o especie de reseña personal, aunque daré un pequeño resumen. Como dije anteriormente, hablaremos sobre el manga principalmente, ya que es la base para la adaptación al anime, donde dicha adaptación terminó en el capítulo 17. Por cierto, aclaro que seguramente serán spoileados por más que intente dar la menor cantidad de situaciones importantes para la historia. Muy bien, como ya habrán notado, la historia comienza directamente en la acción. Por algún motivo desconocido ya están ellos. Así es como en el manga llaman a lo que prácticamente es un zombie. Ellos invaden la preparatoria donde se encuentra el grupo de personajes principales. Estos adolescentes hacen lo que deben hacer para sobrevivir. Prácticamente es matar a cualquiera que se haya convertido en ellos, ya empezando a enfrentarse a la realidad que les tocará vivir. ¿Y qué es esa realidad? Es la realidad de tener que matar a personas que eran conocidos o queridos para el grupo de supervivientes que se formó. Hasta aquí nada fuera de las típicas obras de zombies. En este punto lo que comienza a llamar la atención es que sea centrado en un grupo de adolescentes, y bueno, no por algo es un shonen, es decir, un manga dirigido a adolescentes. Perfecto. El grupo de los personajes principales se formó y escapan de la preparatoria junto a otro grupo de estudiantes, pero el profesor que va con ellos no es bien visto por el grupo de protagonistas principales, otro recurso que veremos siempre en obras que presenten un escenario apocalíptico. Entonces, ¿qué pasa? Listo muchachos, el que se quiera quedar que se quede, yo me voy. Así es como los dos primeros protagonistas se separan del grupo, aunque en realidad se separan por un suceso. Tienen su aventura hasta luego reencontrarse con el resto del grupo principal, donde la enfermera del grupo menciona un departamento que pertenece a su amiga. Esto fue mencionado para poder alojarse en dicho departamento y descansar. Nuevamente otro recurso de las obras apocalípticas,
y es de la persona que sabe sobre medicina, sea cual sea la rama de esta misma. Es alguien importante que deben cuidar, el por qué se responde solo. Al llegar al departamento encuentran armas y eran armas de uso militar, donde descubren que la amiga de la enfermera era alguien de alguna fuerza de defensa. Y así es, la amiga pertenece a una de las fuerzas de defensa. Es un personaje importante por más que aparezca pocas veces. Estando alojados en el departamento, el protagonista decide salvar a una pequeña niña, que se une al grupo, y esto hace que un grupo de ellos se junte alrededor del grupo. Por este motivo deben abandonar el lugar y seguir con su camino. El departamento les brindó los primeros materiales tanto para sobrevivir como para escapar. Con la llegada de la niña, junto a un perrito, se completó el grupo principal. En este punto ya se empieza a ver cómo cambia el comportamiento de la sociedad debido al miedo causado, debido a los traumas, y a partir de aquí el grupo ya toma conciencia de lo que está pasando y entran en juego las personalidades. A modo de resumen, lo que continúa es dirigirse a lugares que estén a salvo, hasta que llegan a la mansión de una de las protagonistas, lo que parecía una especie de fortaleza debido a la influencia del padre y de la madre. En este punto, nuevamente se muestra lo que pasa con los grupos de supervivientes, a diferencia que aquí los responsables intentan ser los adultos, los adolescentes o niños no deberían hacer ciertas cosas, pero el grupo de protagonistas les demostró que el mundo ya no está para eso y ahora lo importante es sobrevivir sea como sea. Aquí empiezan a mostrarse escenas importantes. Se dijo que los demás países también están infectados debido a la pandemia, pero por algún motivo u otro atacaron a Japón. Los misiles lograron ser detenidos, pero estos eran misiles nucleares y uno explotó muy cerca de la Tierra, lo que causó el efecto de una explosión que sus siglas serían EMP, o sea EMP, es decir, un ataque de pulso electromagnético. ¿En qué afecta esto a la historia? Pues esa explosión destruyó la gran mayoría de artefactos electrónicos, incluyendo medios de transporte, de comunicación, etc. Debido a esto, el portón de la mansión no se pudo cerrar. Sí, lo habían abierto, y una gran cantidad de ellos comenzaron a ingresar. El grupo de protagonistas logra escapar gracias a un buggy que estaba preparado para la ocasión. Digamos que el buggy era de uso militar y su parte electrónica estaba protegida. Aquí llegamos al punto donde el manga se separa del anime, es decir, el capítulo 17. No sé si solo fui yo o a alguien más le pareció que el anime terminó con una explosión al llegar al centro comercial. Si no sabes sobre el manga, posiblemente hayas pensado que fue una bomba, e incluso el mensaje final da a entender eso. En mi caso, diría que fue un efecto de transición. Dejo el resumen aquí. Si no has visto el anime o leído el manga, hazlo, ya que hay muchos sucesos importantes y realmente disfrutarás leyéndolo o viendo el anime. Y ahora sí, muchachos, a partir de aquí quedan 13 capítulos para finalizar la obra, y recomiendo que la lean con detenimiento, disfrutando de cada palabra y prestando atención a cada escena. Lamentablemente, el autor falleció en marzo de 2017 debido a un ataque al corazón, y High School of the Dead quedó inconcluso. Si se preguntan por qué solo hay 30 capítulos si el manga comenzó en 2006, es porque hubo parones de por medio en la serialización. Mucho se habla de este tema y hay miles de teorías con su regreso y demás. Recordemos que el ilustrador del manga es el hermano del autor, y si mal no recuerdo, leí que había dicho que dejará la obra tal como está en honor a su hermano. A opinión personal, esto me parece lo mejor, porque primero y principal, pónganse en su lugar. Tantas horas trabajando junto a tu hermano en la obra te genera una especie de conexión especial, y estoy seguro que se encontrará con sentimientos, y dar la obra para que la continúen otros es aún peor, y es como esos objetos que tienen un valor sentimental que no lo sueltas ni por millones de billetes. Y por último, pensando en una situación ficticia, que si sacan la continuación empezarán con hate de cómo decayó la obra, ya no es lo mismo y todas esas cosas. Así que como dije, si solo has visto el anime o empiezas desde cero y te gustó, aprecia cada detalle con suma atención porque no habrá más que 30 capítulos del manga. Habiendo dicho esto, doy mi opinión para finalizar con el video. La obra tiene todo lo que una obra sobre zombies debe tener, es decir, un grupo de supervivientes que se conforma según las habilidades y personalidades de los integrantes.
tiene el inicio común de la gran mayoría de obras del estilo zombie, es decir, una epidemia que causa muertos vivientes y que no sabes por qué comenzó. En algunos casos, conocer la causa será el final de la obra o será un punto intermedio. Si bien ese es el factor común, lo interesante es la aventura, es ver el camino que deben de recorrer y las situaciones que deben afrontar para descubrir la verdad o para saber en qué quedará la obra. Con lo que tenemos de High School of the Dead, vamos a disfrutar las aventuras y relaciones de los personajes con un poco de comedia y un buen edgy ricolino que no es hardcore. Las escenas planteadas son realmente entretenidas y no es algo que utilice fantasía si excluimos los zombies obviamente. Y hablando de fantasía, la escena de la bala pasando entre los senos no ocurrió en el manga, y agrego que es una de las pocas veces que una adaptación al anime agrega algo que se haga legendario y no cague la adaptación. Ya que estamos hablando un poco del anime, su adaptación no fue mala, por algunos detalles es prácticamente igual al manga. Nuevamente, siento que no hace falta hablar de los personajes principales, ya que al ir leyendo te los presentan y si hay algo que explicar, como el caso del especialista en armas, se explica el porqué de esa habilidad. Los personajes principales están bien balanceados para el grupo, el diseño me gustó, es muy de la época antes del 2010, pero el diseño junto a las características del personaje está bien pensado. En el inicio uno puede llegar a pensar que se sacaron la habilidad de la nada, especialmente al hacer cierta arma. Pero si le buscamos lógica a una obra, podemos decir que se debe a la adrenalina de la situación. Por cierto, odio a esos ignorantes que piden lógica en obras de ficción, intentando quedar como intelectuales. Continúo para no desviarme del tema. El uso de armas está genial, todas armas reales, están dichos sus modelos y su utilización. A veces, en el final del manga, podemos ver las armas utilizadas y sus detalles mejor explicados. Toda esta mezcla está bien hecha, la obra iba por buen camino, ya que te mantiene con la sensación de querer saber más, debido a que nada se iba por las nubes, es decir, nada se desviaba de más. Todo tiene un propósito, los capítulos finales se estaban poniendo buenísimos, especialmente porque ya se estaba hablando de una evacuación de supervivientes y en el capítulo que finalizó te deja con ganas de mucho más, pero bueno, se convirtió en una obra épica o legendaria para el fandom, que en opinión personal debería quedarse tal cual está y recordarla como una obra que es genial. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado y si fue así no olvides de dejar tu like y de compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video, que tengas un muy buen día, adiós.